Buenos días, pueblo de Colombia. Buenos días, pueblo de Cartagena. Buenos días, secretario de Educación de Cartagena. Buenos días, señor alcalde de Dumet Turbay. Buenos días, señor presidente, mi presidente Gustavo Petro. Buenos días, ministra de Educación Aurora Vergara. No les voy a hablar como defensor de derechos humanos. Les voy a hablar como padre de familia que tiene una hija en la institución educativa Antonia Santos, en Cartagena de Indias. Ahora resulta que cuando un ciudadano ejerce sus derechos constitucionales para el control social, ¿verdad? Y aparte de eso, que fue elegido como representante del salón donde estudia mi hija y fui elegido por el Consejo de Padres para el Comité de Alimentación Escolar, que tiene una función muy importante dentro de la misma y que desde el año pasado, a principios del año pasado, primeramente en mi actuación, como lo manda la norma, empecé a ver irregularidades y empecé a hacer llamados de atención verbales. Ya por ahí se me empezó a decir que yo era acosando. Eso lo dijo el señor rector Alfonso Cassiani Herrera. Posterior a eso, en vista de que cuando quedaban 100 raciones o 70 raciones, esas raciones se las daban al turno de la noche, donde no está contemplado en la resolución de entregarles ración neutralizada a adultos o a turno nocturno, sino a turno diurno y en la tarde. ¿Qué pasa con esto? Que empecé a tomar unas acciones posteriores en derechos de petición, que a su vez como rector es déspota y no cumple con la ley o con los 10 días que establece la ley para dar respuesta. Siempre me ha tocado a llegar a la acción de tutela para ejercer mi derecho constitucional del derecho de petición, del derecho al acceso a la información pública. Y este rector ya ha dado respuesta, pero a través de acciones de tutela. Bueno, por esas cosas que están sucediendo, y todavía sigo haciendo algunas acciones de tutela, porque tienen que darme respuesta de muchas cosas de la institución, porque nosotros no, nuestros hijos son los que mandan en las instituciones, no usted, señor rector. Usted está para que la institución camine como debe ser y esté como debe ser, en condiciones dignas. Y usted sabe muy bien que su colegio, usted no lo tiene como debe ser. Y es por eso que yo tomé estas acciones, las puertas mal soldadas, salones sin puertas, los baños llenos de popó, que todavía no lo ha arreglado. Y hice acciones de tutela, y mandé a hacer que el DAD hiciera una revisión sanitaria. Usted se comprometió y no arregló nunca. Y por esas cosas que yo voy a hacer todo lo posible para que usted no sea rector, porque un rector está para colaborar y ayudar a la población estudiantil y mantenerle la escuela digna a nuestros hijos, que es la segunda casa de nuestros hijos. Desde el año pasado, señora secretaria, secretario de Educación, desde el año pasado, señora ministra de Educación, Aurora Vergara, desde el año pasado, mi presidente Gustavo Petro, desde el año pasado, amigo Dumet Turbay, le solicité verbalmente a ese señor rector, Alfonso Cassiani Herrera, que me pasara a mi niña al turno de la mañana. Pues él me dijo que había que presentar alguna, ¿por qué pasarla pues? Yo le llevo una carta, porque mi hija hoy en día está en una agencia de modelaje, en el centro. Y le pasé la carta para que tuviera la posibilidad de que me pase a la niña para el turno de la mañana, porque está en el turno de la tarde. Bueno, les voy a leer la respuesta de este señor. Fíjense bien, él le da la respuesta a la agencia de modelaje, que fue la que me dio el escrito para yo pasarlo, para que él tuviera constancia del por qué pasar a mi hija al turno de la mañana. Les voy a leer. Cartagena de Indias, 2 de febrero de 2024. Señores, Michelle Robles Model Agencia, Cartagena. Asunto: solicitud de permiso para formación y modelaje de la estudiante Euraliquizandi Guerra Portillo. Yo le solicité como padre al rector que me pasara a mi niña, que el cambio de turno, no que le diera permiso. Él sabe que es un cambio de turno. ¿Y saben qué le puso el señor? Que esto yo no se lo voy a entregar a la agencia. Me da pena. En determinadas circunstancias, nuestra institución concedía ese tipo de permiso, con la previa autorización del padre, madre o acudiente, y el soporte de la respectiva academia, que fue lo que yo entregué, o club deportivo. Sin embargo, durante el último semestre del año pasado y en la actitud y en la actualidad, hemos sido acosados
fíjense la palabra que coloca, acosados, y así mismo lo puso en la respuesta ante los jueces en las acciones de tutela, que él ha sido acosado, y puso a las muchachas de Bapacó, a las despachadoras de la ración neutralizada, que también hicieron un documento donde yo estaba acosando, y también puso a la señora de la presidenta del Consejo de Padres y al Consejo Directivo por los padres representantes a que hicieran un documento para que yo no fuera ni del CAE, para que yo no fuera ni representante, para que yo no fuera nada, pues. Porque así actúa la gente que está actuando mal, actúan así, atacando a lo que en realidad quieren ver y investigar y llegar a fondo de lo que está pasando en una institución educativa, con el manejo de los recursos del Fondo de Servicio Educativo, con los manejos de las donaciones que ha recibido esa escuela, esa institución. Vaya, yo le invito a todos ustedes, mi presidente, ministra, secretario de Educación, alcalde, vayan a la institución educativa Antonia Santos y revisen para que ustedes vean cómo está esa escuela. Vayan a los baños directamente, que es lo más grave de esta situación. Entonces, hemos sido acosados por derechos de petición que posteriormente se traducen en acciones de tutela que nos han obligado a restringir permisos que indiquen la ausencia de los estudiantes de las aulas de clase. O sea, el ataque es para mí directamente, porque yo soy el que ha hecho los derechos de petición. Y como el señor no cumple con lo que establece la ley, que tiene 10 días hábiles para dar respuesta, yo tengo que hacer mi acción de tutela, porque tengo derechos constitucionales y él tiene deberes también constitucionales de darle respuesta a quien sea. Entonces, eso es lo que pasa. Y tomaré otras acciones legales. Esto lo hago público para que se den cuenta cómo actúan los rectores, no voy a generalizar, pero cuando el ciudadano, cuando el padre de familia empieza a investigar, ya cae mal. Ya cae mal. Nunca hizo una reunión con el CAE, con el Comité de Alimentación Escolar, el año pasado, ese rector. Nunca lo hizo. Y cuando tuve la oportunidad de estar reunido en una reunión con el equipo PAE de la Secretaría de Educación, le dije cuál era las irregularidades que estaban sucediendo en Antonia Santos con la distribución de la ración neutralizada, y también dijeron que iban a una mesa de trabajo que nunca la hicieron. Entonces es importante, secretario de Educación, es importante, ministra de Educación, mi presidente, que a esto le pongan la lupa. Y lo que sí le pido, y lo voy a pedir muy respetuosamente al secretario de Educación, es que por favor a mi hija la pasen para la mañana para que ella pueda desarrollarse en esta academia, en esta agencia de modelaje. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.